Hola amigos, bienvenidos. Si aún no me conoces, yo soy Jos y como pudiste leer en el título de este video, hoy hablaremos de trucos reales que sí funcionan y que podemos aplicar en nuestros espacios para lograr un mejor resultado al momento de decorar. Comencemos. De lo primero que te quiero hablar es de la técnica del triángulo, que en palabras simples y sencillas no es más que distribuir elementos que se relacionan entre sí, bien sea por su color, por su forma o por su textura, formando la figura del triángulo. Y te estarás preguntando, ¿y cómo puedo aplicarlo? Podemos ponerlo en práctica cuando estamos decorando cualquier espacio o mueble, llámese mesa de arrimo, mesa de centro, bufetero, aparador, vitrinas, estanterías y librerías. Este truco súper efectivo consiste en dar orden visual a través de la agrupación, haciendo que la decoración se perciba más armoniosa y cohesiva. Cuando decoramos siguiendo este truco, le estamos diciendo al cerebro que esos elementos que hemos agrupado se perciban como una composición. Un ejemplo sencillo, si tienes una estantería y quieres ubicar libros, una forma de hacerlo siguiendo este método es colocar un grupo de libros en un lado, mover otro hacia el otro extremo y el tercer grupo ubicarlo en la parte inferior, formando así un triángulo. Otra forma puede ser que uses tres elementos con similares texturas. En este caso, el cerebro los va a unir por su textura y no los va a identificar como elementos individuales, sino más bien como una composición, lo que permitirá que todo se vea más uniforme. Y para redondear este punto, otra forma en la que también podemos utilizar esta técnica es cuando diseñamos una cocina. ¿Recuerdan lo que les hablaba en el video de errores de decoración de cocinas que les compartí hace un tiempo en el canal? En estos casos, cuando distribuimos una cocina, un método que resulta infalible es el del triángulo de trabajo, donde trazamos tres líneas imaginarias que unen la zona de cocción, el fregadero y la zona de almacenamiento. Bien, hablemos ahora de otro truco que funciona y que fácilmente podemos poner en práctica. Me refiero al método de seguir y hacer coincidir las líneas. Un ejemplo sencillo de esto es prestar atención a las líneas de la estructura, a los elementos fijos del espacio como marcos, puertas, ventanas, arcos. Si queremos colocar un elemento decorativo como por ejemplo unos cuadros, hay que prestar atención a esos elementos fijos del espacio para que guarden más o menos la misma línea o para que formen parte natural de la casa. Fíjense en esta imagen en donde las molduras se colocaron casi a nivel del marco de las ventanas. De haberse colocado más arriba o más abajo, se hubiese visto raro. Ese es quizás el ejemplo más básico. Otro ejemplo siguiendo este truco es prestar atención a las líneas del mobiliario o del espacio según el efecto que quieras lograr. Si buscas un ambiente más orgánico, relajante, natural y acogedor, entonces puedes inclinarte por líneas curvas. De esto estuvimos hablando, por cierto, en el video de tendencias de decoración de este año que también te compartí en el canal. Y es que hoy en día hay una tendencia muy marcada hacia el uso de líneas curvas, porque nos acercan a la naturaleza y esta carece de líneas rectas. Y no estoy diciendo con esto que no puedas usar líneas rectas, no nos vayamos a los extremos, al contrario, si tu objetivo es lograr un ambiente más formal, por ejemplo, puedes entonces inclinarte u optar por elementos que lleven líneas rectas. Esto también aplica en aquellos casos en los que estés pensando modificar tu casa o estés diseñando tu propia casa de la mano de un profesional. Pueden entonces considerar el uso de líneas curvas en la estructura si estás buscando un look más orgánico. Pero si en tu casa predominan las líneas rectas, entonces puedes suavizar el espacio con la incorporación de muebles o elementos en formas curvas si lo que quieres es lograr ese aspecto. El tercer truco de esta lista es el de la atracción de elementos opuestos, que podemos aplicar en cualquier espacio. Una forma de hacerlo es a través del contraste de texturas. Por ejemplo, en la mesa de comedor podemos usar un mantel de fibra natural como algodón o lino y contrastarlo con una cubertería de brillo. O si tienes una mesa de madera, podemos decorarla con un jarrón de vidrio porque son dos texturas diferentes. No sería lo mismo si colocamos un bowl de madera.
O en el caso de que tengas una consola con la superficie de vidrio, no coloques un jarrón de vidrio. Opta por una decoración en cerámica o en madera, por mencionarte alguna idea. Recuerda, si todo luce igual, parece que nada resalta. Seguir este truco nos permite aprender a relacionar la superficie de los muebles y los elementos decorativos que colocamos sobre ellos. Además, sumar interés y crear mayor profundidad en la estancia. Otro ejemplo sencillo, sobre la cama o sobre el sofá podemos utilizar cojines que sumen una textura diferente a la tela del sofá o a la de la ropa de cama. Y cuando nos referimos a colocar elementos sobre una superficie, lo ideal es que lo hagamos utilizando acabados diferentes. No tengas miedo de variar en acabados, por ejemplo, un elemento mate y otro en brillo, o uno en madera y otro en cerámica. Estos son algunos ejemplos. Esta regla se aplica no solo cuando queremos contrastar texturas, también podemos hacerlo cuando nos referimos al color. Una forma es incorporar una paleta de colores en tonos contrastantes. Para ello podemos apoyarnos a través del círculo cromático, de lo que ya hemos hablado en videos anteriores, en donde podemos distinguir a los tonos cálidos de los tonos fríos. Y esto aplica en cualquier ámbito. Por ejemplo, en el mundo de la moda se pueden combinar prendas en tonos contrastantes. De igual modo podemos hacerlo en el mundo de la decoración. Mira estos ejemplos. Por otra parte, y siguiendo el ejemplo de la mesa, si la base de la mesa es oscura, entonces en este caso puedes inclinarte por elementos decorativos claritos que den luz, o viceversa. El cuarto truco es el de considerar la altura de los elementos. Me refiero al hecho de poder variar la altura de los elementos presentes en un espacio. Un error común que también les mencioné en un video de la serie de errores en decoración disponible en el canal es diseñar un espacio con elementos de un mismo tamaño. Permite, por tanto, que haya altos y bajos. Otro punto importante es considerar la altura de un elemento que se encuentre al lado del otro. Por ejemplo, es común decorar la mesa de centro con un elemento muy alto al lado de uno pequeñito. Una forma de corregirlo es colocar un tercer objeto que equilibre la composición. Apóyate entonces en cajas o libros decorativos para darle altura a aquellos elementos pequeños hasta lograr la proporción correcta. Es una forma fácil y sencilla de poder corregir ese error que puedes estar cometiendo. Ahora bien, corresponde ahora hablar acerca de las formas. Y aquí hay un truco que no falla. Se trata de que observes las formas presentes en el espacio, en el mobiliario o las paredes, y decorar basándote en dichas formas. Fíjate en este comedor. Basándose en la arquitectura de la vivienda, debió ser ovalado y en este otro caso, redondo. Una forma fácil de aplicar este truco es cuando vamos a decorar la mesa del comedor o la mesa de centro. Si la mesa es rectangular y quieres colocar un centro de mesa circular, te vas a dar cuenta que puede verse perdido, pequeño o desproporcionado. Por tanto, lo mejor será ubicar un centro de mesa rectangular u objetos decorativos que formen una línea. Puedes colocar, por ejemplo, 3 jarrones o 2 farolillos acompañados de arreglos florales pequeños. Aunque son elementos individuales, vamos a formar un rectángulo y se verá más armonioso. Ahora bien, en el caso de una mesa redonda o cuadrada, lo mejor será que utilices entonces elementos decorativos que lleven esa misma forma. Por ejemplo, una bandeja redonda en una mesa redonda o cuadrada. Y si nos referimos a las paredes, veamos cómo se aplica. Si tienes una pared rectangular en donde quieres colgar un cuadro o más de un cuadro o un espejo, si no tienes una mesa de arrimo en esa pared, entonces mira cómo lo puedes hacer. Como te puedes dar cuenta, se termina formando un rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si colocamos un mueble de arrimo en esa pared? Entonces te fijas que el espacio vacío de la pared ha cambiado de forma. Pasó de ser rectangular a cuadrado. En este caso puedes colgar un cuadro con la misma forma o un espejo redondo. Llegamos al sexto truco de esta lista y corresponde entonces a hablar de espacios negativos. En palabras sencillas y simples, no es más que dejar espacios vacíos entre elementos decorativos o muebles, lo que permite que el espacio o la habitación respiren. Además de que con ello podemos enfocar nuestra atención o nuestra mirada en aquello que queremos realmente destacar.
o lo que denominamos punto focal. Evitemos entonces saturar las paredes, por ejemplo, las estanterías o librerías. Deja espacios vacíos. De igual modo, en las mesas auxiliares, deja espacio para que la mirada se centre en esas piezas que quieres enfatizar. Además, para que sea práctico y también para evitar el ruido visual. Un error bastante común es abarrotar la pared de la sala comedor, en donde por lo general tenemos el sofá de un lado y el comedor del otro. Más adelante te estaré compartiendo otro truco que puedes poner en práctica en estos casos. A lo que quiero llegar es al hecho de que puedes ir haciendo el ejercicio de mover un elemento de un lugar al otro, agrupar y ver cuál es el resultado que obtienes. Poco a poco puedes ir generando cambios en tu espacio, sobre todo si sientes que en este momento algo está fallando. Para finalizar esta lista, el truco de diferenciar dos zonas en un mismo espacio. Retomando el ejemplo que te di de la pared del salón comedor, donde de un lado tenemos el sofá y del otro el comedor y terminamos decorando toda la pared sin criterio, en este caso puedes dividir o crear una línea divisoria entre los dos ambientes. Esto lo puedes hacer a través de una planta, a través de la pintura, de un aparador o de una lámpara de pie, por mencionarte algunas ideas. El resto quedará en crear armonía en ese espacio y para ello te puedes valer de elementos decorativos, repitiendo patrones, lo que permitirá trasladar el interés visual de un lado al otro, de tal forma que el espacio se vea armonioso. Puedes repetir un color que esté plasmado en un cuadro del comedor, en la manta o en los cojines del sofá, o puedes repetir la textura de un elemento en un lado presente en el otro lado. Esto es lo que se conoce en diseño como ritmo. Estos son algunos de tantos trucos que disponemos al momento de decorar para lograr buenos resultados. En el canal, por cierto, te compartí recientemente un video donde te hablo de otras reglas y trucos que puedes poner en práctica, como la regla de 3, 60-30-10, 2 y 3 tercios, y para usted de contar. Te invito también a que lo veas. Hazme saber en los comentarios si tienes alguna duda y qué te ha parecido este video. Atento al canal porque próximamente te estaré compartiendo transformaciones de espacios, por ejemplo el de la sala, donde no solo la transformamos, sino donde también te muestro cómo hacer que una sala pequeña se vea más grande. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere con el corazón.